Tuviste una noche de fiesta y cuando despertaste el otro día te diste cuenta que tu glucosa estaba extrañamente más baja. Yo soy la doctora Suraima Corona y quiero que me acompañes en este video porque te voy a enseñar qué pasa cuando se bebe alcohol viviendo con diabetes. Muchas personas en consulta me externan su preocupación alrededor del consumo de alcohol. Si bien es cierto, todos sabemos que el alcohol es una sustancia nociva para la salud. Pero ¿cuál es la verdadera razón por la que no es una buena combinación consumir alcohol cuando se vive con diabetes? La número uno y la que considero de más importancia es la combinación con medicamentos como por ejemplo insulina o secretagogos de insulina. A lo mejor tú lo ubicas por el nombre de glibenclamida o glimepirida. Incluso la metformina puede causar, pero no la metformina, sino la combinación con alcohol, puede causar que tengas glucosas muy bajas. Esto es porque el alcohol tiene un metabolismo mayormente hepático, lo mismo que tus medicamentos. Así es de que pones a trabajar mucho más a tu hígado cuando tomas alcohol. Por lo tanto, es muy importante que si tú vives hoy con una enfermedad hepática, del tipo que sea, o incluso has llegado a tener el diagnóstico de hígado graso, realmente te alejes del alcohol. Pero si además también consumes medicamentos inyectados u orales para el control de tu diabetes, por favor no consumas alcohol. Tengo que decirte que la consecuencia de combinar medicamentos, fármacos para la diabetes con alcohol sería una hipoglucemia, en algunos casos grave. Tú has de saber que la hipoglucemia, hoy te cuento rápido acerca de esto porque no es el tema, es una condición en la que la glucosa baja mucho en tu sangre. Y esto puede significar pérdida del estado de conciencia, convulsiones, estados comatosos o incluso la muerte. Por eso, si tú consumes alcohol, recuerda que es tu responsabilidad y es importante que le comentes a las personas que están a tu alrededor que estás consumiendo medicamentos para la diabetes. Para evitar las peligrosas hipoglucemias de las que te estoy contando, es importante que si tú llegas a consumir alcohol por el motivo que sea, si tú ya decidiste consumir alcohol, tengas la precaución de no hacerlo con el estómago vacío. Esto es porque, te digo, ya de por sí el ayuno baja la glucosa y si además tomas alcohol, pues el riesgo de hipoglucemia es todavía mucho mayor. De ahí la recomendación de no tomar alcohol cuando no tienes comida en el estómago. Ya te comentaba que si tú tienes los triglicéridos altos, tienes que vigilar sí o sí el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque es bien sabido que las bebidas alcohólicas en general, y aquí voy a hacer una pausa para darte una triste noticia, el vino tinto no es mejor alcohol que la cerveza o el licor. Desafortunadamente esas recomendaciones que hemos estado escuchando incluso de médicos acerca de que una copita de vino tinto de vez en cuando no hace daño, no es una recomendación bien pensada. Incluso hay quien se atreve a asegurar que son recomendaciones dadas a partir de estudios científicos patrocinados por la industria vinícola. Así es que ten mucho cuidado. Si lo que te interesa es consumir antioxidantes, que es de lo que creemos que está lleno el vino, pues te recomiendo que consumas frutos rojos, berries, que es donde normalmente encontramos más antioxidantes. Así es que por favor ten cuidado con esa copita de vino tinto todos los días porque está relacionada a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El camino es la hipertrigliceridemia. Si tú tomas alcohol del tipo que sea, es posible que tus triglicéridos suban, se dupliquen y esto aumenta el riesgo de que tus arterias coronarias, sobre todo las del corazón, se tapen y de esta manera puedes llegar a tener enfermedades cardíacas o hipertensión arterial. Ten mucho cuidado con esto. Si tú estás cuidando tu peso, tienes que saber que el alcohol va a ser tu peor enemigo para lograr las metas de control que te has fijado. Si tu meta principal es perder grasa abdominal, el alcohol no te va a ayudar. Por el contrario, el alcohol puede hacer que ganes grasa, que no pierdas grasa, que no quemes grasa. Y bueno, bien sabemos todos que esa acumulación de panza, de grasa abdominal,
puede ser responsabilidad de la cerveza o de cualquier otro tipo de alcohol. Otro de los aspectos negativos que están relacionados con el consumo de alcohol y la diabetes es la afectación psicosocial. Es bien sabido que en la zona de las Américas, aquí en México, Sudamérica y en general buena parte del continente, el alcoholismo como tal, a lo mejor no el consumo ocasional y moderado, sino el consumo de alcohol puede convertirse en alcoholismo, es un problema de salud grave, un problema de salud pública. Porque no simplemente afecta el hígado de las personas, sino que además también afecta la forma en cómo se relacionan con su entorno. Pueden afectar la dinámica familiar, la productividad de las personas, puede hacer que su afectación vaya incluso al plano económico. Por lo tanto, es bien sabido también que quien consume alcohol y vive con diabetes tiende a abandonar sus conductas de autocuidado. Por eso ten mucho cuidado si tú sueles consumir alcohol y además vives con diabetes. Está además que te recomiende que priorices el autocuidado de tu salud, que te mantengas vigilando tu glucosa siempre, pero sobre todo más cuando estás consumiendo alcohol. El consumo de alcohol está relacionado también con aumento en la cantidad de ácido úrico en tu sangre. Así es de que si eso es con lo que has estado batallando, ten mucho cuidado porque tal vez sea el motivo por el que no están bajando bien tus niveles de ácido úrico. Es común que en consulta la gente recibe más medicamento para bajar el ácido úrico cuando en realidad lo único que tienen que hacer es disminuir su consumo de alcohol. Y bueno, en conclusión, creo que has podido entender por qué la diabetes y el alcohol no es para nada una buena combinación. Sin embargo, muchas personas me preguntan en la consulta, oiga, ¿y entonces será que nunca más en la vida voy a volver a disfrutar esa copita de licor o esa cerveza que me tomaba con mi familia todos los domingos? Y la respuesta siempre es la misma. Yo como médico experto en diabetes jamás voy a recomendarte el consumo de alcohol. Sin embargo, sí quiero que estés bien informado para que puedas decidir responsablemente cuánto tomar, cuándo tomar y sobre todo decidas en función a tus necesidades específicas. Creo que vale muchísimo la pena dejar claro que si es algo que no te hace bien, ¿para qué te lo tomas? Además, también tengo que decirte que para ser el alma de la fiesta no necesitamos precisamente alcohol. Usted puede disfrutar las reuniones familiares, puede disfrutar momentos de esparcimiento o de vacaciones sin necesidad de consumir alcohol. Si usted nota que necesita alguna sustancia especial para relajarse, tal vez es porque aún no ha conocido el efecto del ejercicio, tal vez no ha conocido el efecto de la meditación o las respiraciones. Créame, existen una amplia gama de opciones al alcohol para poder disfrutar de la vida. Considérelo y explórelo. Entonces, respecto a esta pregunta, bueno, finalmente tú tienes la decisión. Lo mejor es nunca consumir nada, por lo menos hasta que logres controlar bien la diabetes. Una vez que estés en ese lugar donde tu glucosa, tu diabetes está bien controlada, platícalo con tu médico. Él es quien puede darte la mejor recomendación en base a tu peso, tu talla, tu condición de vida particular y podrá decirte cuánto puedes consumir. La Asociación Americana de Diabetes sugiere que si se tratase de cerveza, digamos que una recomendación así, hablando de números, serían 12 onzas. Si fuera vino tinto, la recomendación sería 5 onzas. Y si fuera licor, la recomendación sería 1.5 onzas. Entonces, en resumen, nunca combines alcohol con insulina y secretagogos de la insulina como glibenclamida, glimepirida o metformina y otros. Nunca consumas alcohol con el estómago vacío o en ayuno. Recuerda que el alcohol puede dañarte el hígado y causar obesidad incluso, aunque no tengas diabetes. Y no olvides que el alcohol está relacionado con niveles altos de ácido úrico, niveles altos de triglicéridos, daño al corazón, aumento en el riesgo de padecer cáncer, también muertes por traumatismos o accidentes automovilísticos, que por cierto es una de las primeras causas de muerte entre la población joven en el mundo. Entonces, si tú ya conoces tu condición actual de salud,
Segura estoy que vas a poder tomar la mejor decisión, una decisión responsable para saber si sí o si no consumes alcohol. Espero que esto te sea de mucha utilidad y solamente así vamos a poder lograr que juntos la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo. Adiós.